Gracias, Rey. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová es el Dios, es mi fortaleza. Jehová es el Dios, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Oh sí, Señor, con todo nos alegraremos, con todo nos gozaremos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. A ti hemos venido a adorarte, mi Rey. Con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor. Aunque hayan, Señor, situaciones difíciles, aunque nuestros ojos vean dificultad, Señor, aunque, Padre, haya de pronto enfermedad, aunque hay escasez, aunque veamos el camino sombrío, Señor, con todo nos alegraremos y nos gozaremos, Señor, y declararemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro Dios Salvador, que tú cambias, Señor, nuestra tristeza en gozo, que tú mudas, que tú transformas cada situación en bendición, porque a los que te aman, Señor, todo nos ayuda bien, Padre. Por eso hoy declaramos, Señor, que creemos en ti, Jesús, y levantamos nuestras manos para adorarte, para bendecirte, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Santo eres. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, ves descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe mis manos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, ves descender tu poder. Jesús,
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, recibe la gloria, Rey, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén, aleluya. Oh Padre, te queremos adorar, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Hay gozo en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad y bondad, Rey. Oh, gracias, Rey. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Suméjeme, inúndame en ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame en ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh, gracias, Rey. Tú eres fiel y perfecto, Señor. Te adoramos, Rey. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame en ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame en ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh sí, Señor. Y una vez más, Señor, una nueva mañana, un mes más, Señor. Nos ayudas, nos sostienes, Señor, nos levantas, Rey. Una vez más, Señor, tú en nosotros, Rey. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh, gracias, Rey, por tu bondad y fidelidad. Te alabamos, Señor, a ti la gloria, el honor y la honra, mi Rey. Oh, aleluya. Amén, aleluya. Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Es una bendición y un placer para mí compartir con ustedes en esta mañana la enseñanza de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas,
por seguirnos acompañando a través del canal de YouTube Ministerio Vida, Palabra y Fe. De verdad, muchas gracias. Dios les bendiga por acompañarnos, por apoyarnos, a pesar de que no es posible realizar una reunión presencial, pero en este medio hemos aprovechado para seguir predicando la palabra y para que desde sus casas ustedes nos escuchen. Entonces, mis amados, vamos a seguir hablando y vamos a terminar hoy el ciclo de la apostasía. Mi esposo les ha estado compartiendo enseñanzas maravillosas sobre la apostasía. Ya el pastor nos compartió qué es la apostasía, nos compartió acerca de los hombres de los últimos tiempos. Hace 8 días vimos mucho eso, cómo son esas características que identifican a los que hoy son los hombres o la generación que hoy estamos viviendo, que es malvada, y que dentro de ese contexto, entonces la iglesia está teniendo una profunda necesidad de la palabra de Dios, porque está impactando un mal necesario, porque la palabra lo menciona, y es la apostasía. Entonces, mis amados, vamos a hoy aprender y hablar acerca de cómo enfrentar la apostasía. ¿Cómo enfrentar la apostasía? ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a eso? Es como cuando usted le detectan una enfermedad y el médico es acertado y le dice: usted tiene esto, esto y esto, los exámenes arrojan X diagnóstico y le dan el medicamento justo. Usted empieza a tomar ese medicamento y siente un alivio tremendo. Y usted dice: uy, no, ese médico muy bueno, me atendió muy bien, me dio con el chiste y me dio el medicamento que necesitaba. Ya usted no vuelve a sufrir de eso. Entonces, es importante ver cómo nosotros, a través de la palabra de Dios, que es ese medicamento perfecto, somos alimentados para nosotros poder vencer ese diagnóstico que en nuestros tiempos de hoy están viviendo nuestra iglesia, la iglesia de hoy está viviendo, y es la apostasía, esa enfermedad de la apostasía. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a enfrentarla. Entonces, mis amados, aquellos que desenmascaran a los apóstatas, serán señalados como divisionistas, intolerantes, religiosos, segregacionistas. ¿Por qué? Porque aquel que quiere hacer lo bueno será señalado por los demás. Y la apostasía, acuérdense lo que es la apostasía, que es apartarse de la verdad. La apostasía está creciendo cada vez más en la iglesia cristiana. La apostasía está cada vez más aflorando en el mundo en medio de la iglesia cristiana. Y eso es lo que desafortunadamente está viviendo en este momento el mundo en nuestros tiempos. Entonces nosotros estamos viendo iglesias que se están volviendo circos. Perdónenme la expresión, pero no puedo llamarla de otra manera. Usted escucha una cantidad de cosas y de herejías y una cantidad de situaciones que uno se sorprende y ve y dice: no, pero ¿qué es eso? Y lo más terrible es que uno dice: ¿y cómo hay tantos seguidores de eso? Y es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar: ¿pero qué pasa? Esa es la apostasía. Y desafortunadamente tiene que ocurrir. Entonces, la apostasía se ha infiltrado en las iglesias cristianas evangélicas. Es por eso que históricamente los apóstatas son considerados como un medio de división en la iglesia. Y eso ha sido siempre. Por eso los apóstoles, por eso Pablo, Pedro, por eso los apóstoles hablaron sobre la apostasía, hablaron sobre ese riesgo de los que están de adentro, los que siendo de nosotros se pervierten y se alejan y toman la doctrina y la distorsionan. Eso abunda en la iglesia de hoy. Entonces recordemos que apostasía es apartarse de la verdad, abandonar la fe, y esto será evidente en los tiempos finales. Si la apostasía existe desde el comienzo de la iglesia primitiva, si la apostasía es un mal que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros apóstoles hablaron al respecto porque lo estaban viviendo en su contexto, en su época, que aquellos que se apartaban de la verdad, hoy es más que evidente que la apostasía está aflorando de una manera tremenda, de una manera como nosotros nunca lo habíamos concebido. ¿Y es por qué? Porque es una señal de fin. Es una señal de que estamos en los tiempos finales. Entonces, nosotros en este momento, al ver ese panorama, nos ponemos a pensar: ¿y qué hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer frente a esa apostasía? Por todas partes hay iglesias que son más
clubes sociales que promueven un evangelio social o un evangelio light que llaman ahora, que predican doctrinas liberales, tiempos en donde se está predicando herejías, en donde usted ve que hay iglesias, por ejemplo, voy a hablar al respecto de, ya hay iglesias, si usted lo sabe, de la comunidad LGTBI, y se reúnen ellos, y allá hay pastoras, esposas, o pastores, esposos, o hay un libertinaje dentro de esas iglesias. Mucho de eso se ve más que todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde se supone que son más liberales, pero la iglesia ha caído en ese error y dicen iglesia cristiana tal, y es de la comunidad homosexual. ¿Dónde cabe que nosotros podamos aportar para eso? ¿Cómo nosotros podemos aceptarlo? Eso es inconcebible. Entonces, mis amados, eso es lo que estamos viviendo hoy. Iglesias que promueven un evangelio distorsionado, una mentira, herejías, doctrinas liberales, templos llenos de personas que no han nacido de nuevo en Cristo. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay una fe genuina, no hay una pasión por el evangelio, por compartir la palabra, por cumplir la gran comisión. Hay templos llenos de miles de personas, pero que salen de esos lugares a seguir viviendo una vida de pecado. Esa es la iglesia apóstata que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar en estos tiempos a la apostasía? Vamos a ver de una manera particular lo que el apóstol Judas nos comparte en su epístola. Judas, esta carta de Judas, solo es un capítulo, es una carta muy pequeñita, pero es potente en la defensa de la fe. Está hablando particularmente de esa apostasía, de ese problema que ya estaba afectando a la iglesia de su época, la iglesia primitiva. Judas no es el Judas que conocemos, que entregó al Señor, Judas Iscariote, ya sabemos la historia. Este personaje, Judas, es un apóstol. La historia relata o dice que probablemente fue hermano de Jesús. La historia relata que Judas era hermano de Jacobo, también llamado Santiago, y este Jacobo Santiago es también aquel apóstol que escribe la epístola de Santiago. Entonces, por eso hay una conexión ahí, y eso es lo que habla acerca de este autor. Y el tema de la carta de Judas precisamente habla acerca de defender la fe, de defender la doctrina. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Entonces vamos a acudir a Judas, los versículos 17 y 21. Recuerda que solo tiene un capítulo. Entonces dice Judas 17, 21. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, mis amados, ¿qué nos enseña Judas de cómo nosotros podemos enfrentar estos tiempos de apostasía, los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales? Primero, debemos tener presente una exhortación que debemos recordar. Mire lo que dice Judas, y es muy puntual. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, Judas, ¿qué está diciendo? Está exhortando a que debemos recordar. ¿Cuántas veces usted le recuerda a su hijo, a su hija: por favor, cuando salgas, ten cuidado, mira que hay mucho peligro, estás pendiente en el bus, en la calle, si se acerca una persona desconocida no hay que prestarle atención, no hables con desconocidos, no le recibas cosas a nadie que no conoces? Bueno, en fin, uno trata de protegerlos y de cuidarlos. Si usted tiene niños, no, así sean pequeños o grandes, o ustedes mamás que tienen ya sus hijos adultos, los que tienen nietos, usted siempre en su paternal actitud o maternal, usted quiere proteger. Entonces Judas está diciendo:
aquí está haciendo una exhortación. Recuerden que ya los apóstoles nos están enseñando, nos han enseñado, Jesús mismo lo enseñó, que en los tiempos finales, que en los postreros tiempos vendrían este tipo de personajes a dañar, a destruir, a turbar la fe, a desviarla. Entonces Jesucristo y los apóstoles alertaron a los creyentes sobre el peligro de la apostasía. Hechos 20, 29, 30 dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, mis amados, no nos sorprendamos de lo que estamos viviendo, porque ya la palabra de Dios a través de los apóstoles, la palabra de Dios a través de lo que Jesús nos enseñó, de lo que íbamos a vivir en los últimos tiempos, ya lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Judas? Deben recordar, recuerden lo que ya dice la Biblia. Este es un problema que vamos a vivir y necesitamos recordar lo que los apóstoles nos enseñaron. Por eso no nos sorprendamos de todo lo que estamos viendo actualmente y lo que vendrá, porque cada día será peor en torno a la apostasía. Todo está dentro del cumplimiento de la palabra de Dios, por eso no debemos amedrentarnos ni debemos desanimarnos. Al contrario, debemos entender que esto no nos coge de sorpresa. Ay, es que yo no sabía qué era la apostasía, qué es la apostasía, cómo así la Biblia habla de eso. La Biblia nos habla de todo lo que fundamenta nuestra fe y nosotros no podemos estar distraídos de que no hemos sido alertados sobre eso. Entonces, mis amados, necesitamos recordar que los apóstoles nos enseñaron sobre la apostasía para estar alerta. Segundo, existe un enemigo que debemos reconocer. La apostasía es un enemigo y debemos reconocerla, no debemos tenerle miedo, no debemos amedrentarnos ante ella, debemos reconocerla para saber cómo contrarrestarla, para saber cómo atacarla, para saber cómo nosotros hacer frente a ellas. Miremos lo que dice Judas, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Que no tienen a quién, al Espíritu, que son ¿qué? Carnales. Entonces nosotros, si usted se ha dado cuenta, ahora que hay una guerra en Ucrania desafortunadamente, y no solo en Ucrania, en muchos otros lugares, la misma guerra que todavía se sigue viviendo en nuestro país a nivel interno, el ejército de un país, si tiene un enemigo, se debe preparar para contrarrestar ese enemigo. Por eso hablan de la inteligencia, de que hay un grupo especial que investiga, de que hay un grupo especial que hace esto, aquello, lo otro, se organizan y hacen de tal manera un trabajo en equipo para precisamente irse a enfrentar con ese enemigo, porque no se van a ir a enfrentar si están peleando el uno con el otro, si no van con el armamento que necesitan, si no están con un líder que los está dirigiendo, si no están realmente enfocados y orientados para esa pelea, para esa batalla, pues muy difícilmente la van a ganar. Entonces nosotros debemos conocer, reconocer cuál es ese enemigo, estudiar, investigar, leer de cómo nosotros realmente estamos rodeados de esa apostasía y debemos reconocerlo. Y aquí nos está diciendo Judas, y hace 8 días el pastor nos compartía sobre eso, sobre lo que mueve el espíritu de hoy lleno de carnalidad y de maldad a los hombres que hoy están a nuestro alrededor, los que viven en la tierra actualmente. Entonces, los apóstatas son nuestros enemigos y son personas que salieron de la iglesia porque distorsionaron la doctrina, la fe, la verdad. Así que nosotros debemos estar preparados para contrarrestar. No quiere decir eso que entonces vamos a tener una actitud de pelea y de discordia. Por ejemplo, si usted se encuentra con un mormón, con un testigo de Jehová, todo eso, todos ellos se desviaron de la fe. Si usted se encuentra en los tiempos de hoy con un hermano, con un familiar que está en una iglesia que usted sabe que no es de sana doctrina, nuestra actitud no debe ser de ponernos los guantes y pelear, pero sí de contrarrestar con la palabra de Dios ese enemigo, pero debemos reconocerlo. Entonces, aquí nos está hablando Judas muy puntualmente que son
divisionistas. Los apóstatas, causan división. Jesús oró para que nosotros fuéramos uno en Él. Recuerden la oración de Jesús en Juan 17. Jesús oró para que fuéramos uno en Él. No podemos estar en unidad a menos de que nos una la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros estamos unidos por la verdad, por la palabra de Dios. Donde hay apostasía, hay división. Donde hay una persona que tiene contienda, que todo el tiempo está haciendo lo incorrecto, que está distorsionando la palabra, esa es una persona a la cual nosotros tenemos que contrarrestar con la verdad, que es la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes en Cristo nunca son divisionistas. Y un apóstol es divisionista, así lo dice Judas. Estos son los que causan división. Otra cosa de cómo reconocer a ese enemigo es que están motivados por la carnalidad. No son espirituales. Y Judas también lo dice en otros versículos. El versículo 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas está comparando a un apóstata como un animal irracional. Imagínense esa comparación tan fuerte que él está haciendo. Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Para sacar qué? Provecho. Entonces, un apóstata saca provecho. Por eso nosotros estamos unidos a todos aquellos hombres y mujeres pastores y están predicando en contra del falso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos han sacado provecho de una doctrina que han enseñado de manera incorrecta, que es que sí, Dios quiere bendecirnos, pero lo han distorsionado de tal manera a su favor que han sacado provecho. ¿Por qué? Porque son carnales, porque buscan su beneficio. Y el versículo 18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. ¿Usted no cree, hermano, que un personaje de estos que se para a decir que yo soy Jesucristo, como los de Creciendo en Gracia, que el señor Miranda, que murió de cirrosis, del alcoholismo y de las enfermedades que tenía por su vida desordenada, y él decía que él era Jesucristo encarnado en este tiempo, y miles lo seguían, y se murió porque él dijo que era eterno, se supone que era Jesucristo, y resulta que se muere? Entonces, ¿qué pasa? Se levanta la mujer de él para decir que recibe ese ministerio y que ahora ella es Jesucristo. Entonces, y la gente lo sigue. Y así vemos canteos, usted sabe, usted ha escuchado. Gente que, o sea, este año creo, yo no me acuerdo si fue el año pasado en pandemia, bueno, de un personaje que se levantó a decir que el rapto de la iglesia era tal día, tal hora, y engañó a la gente, los robó, y se perdió y se fue, y entonces eso nunca pasó. ¿Y qué pasa con estas personas? Que su fe la quebrantan, se vuelven vulnerables y se apartan de Dios. Entonces necesitamos conocer a esos personajes. Un apóstata es una persona carnal, no es una persona espiritual, es una persona movida por sus malos deseos, por sus pasiones, por su carnalidad. Estos son murmuradores, dice Judas. Entonces nosotros tenemos que reconocerlo y la palabra nos enseña cómo hacerlo. Estos también, apóstatas, son personas vivas pero muertas espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? Y lo dice el versículo 19. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No son personas espirituales. En los apóstatas, en aquellos que hacen esto, que lideran y no solamente ellos, los que siguen también, porque aquellos que siguen la apostasía pues están engañados, pero se forman parte de ellos. Entonces ellos son personas carnales y muertas espiritualmente. Romanos 8:9 nos enseña: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la persona que no es espiritual, pues no es de Cristo, porque el Espíritu de Cristo no mora en él. Tercero, debemos edificarnos sobre la fe bíblica. Debemos edificarnos
edificarnos en la palabra de Dios. Si queremos enfrentar la apostasía, necesitamos aprender todas estas herramientas y practicarlas y aplicarlas. Mi hermano, no deje esto simplemente ahí como una enseñanza que usted escuche y le entra por aquí y le sale por acá. ¿Cuántas enseñanzas usted escucha todos los domingos? Haga solo el recuento de las enseñanzas que escucha los domingos. ¿Qué de esa palabra realmente no solo está quedando acá, sino que baja a su corazón y se vuelve acción en su vida diaria? Por eso la Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Entonces Judas 20 nos enseña: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos en nuestra santísima fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Edificarnos en la palabra de Dios. Necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios. Solo así la Biblia podrá ser nuestra ayuda cuando personas de sectas o falsas doctrinas se acerquen a tratar de convencernos de su verdad. Si usted habla con un mormón, para un mormón eso que él aprendió es la verdad de él, esa es su verdad. Si usted habla con un testigo de Jehová, si usted habla con uno que sigue la teología de la prosperidad, de la superfe, si usted habla con esas personas que usted ve que están desviadas de la palabra, desviadas de la verdad, para ellos eso que aprendieron, eso que les han enseñado, eso es su verdad. Entonces, ¿cuál es la labor de ellos? Pues tratar de convencernos a nosotros de que nosotros somos los que estamos equivocados. Pero es ahí donde la palabra de Dios se convierte en esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y es ahí donde nosotros tenemos el arma de la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos estudiar, leer, indagar en la palabra del Señor. Para poder conocer lo que es falso, tenemos la necesidad de conocer mucho mejor lo que es verdadero. Tenemos que conocer la palabra de Dios para hacer frente a todas estas cosas. En estos tiempos de apostasía debemos estar firmes y anclados en la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de Dios, que es el fundamento veraz y seguro. Nuestra fe no está cimentada en lo que diga un hombre. A mí me sorprenden las personas que dicen: si el pastor me dice que haga esto, lo hago. Es que si el pastor no me deja, es que si el sí, hay que rendirle en cierta manera respeto. El pastor es una autoridad, pero cuando se convierte en ese ser dictatorial, en donde las personas tienen que, no, la palabra me dice, la Biblia me dice que yo debo actuar o hacer esto o aquello. No, es que el pastor, sí, el pastor tiene palabra de Dios para dar a las ovejas, pero la palabra que da es fundamentada precisamente en la Biblia y nunca con el hecho de querer dominar. Y eso es lo que es un apóstata, estar subyugando a aquellos que lo siguen. Entonces, mis amados, desafortunadamente, 99 de cada 100 cristianos creen que estudian la Biblia. 99 de cada 100 cristianos. Eso puede ser una estadística relativamente tomada. Por lo tanto, ese 99 número de cada 100 cristianos son cristianos débiles. ¿Por qué? Porque no están con una fe fundamentada en la palabra de Dios. No leen la Biblia, no estudian la Biblia. Por eso se dejan engañar, porque el Espíritu Santo no mora en ellos y el Espíritu Santo es el que nos revela, nos permite entender y comprender, nos ilumina para entender las Escrituras. Entonces, aparte de que no tienen al Espíritu Santo, no cogen la Biblia, no la leen, no la estudian, no meditan, simplemente creen todo lo que les vienen y les dicen. Entonces, mis amados, si nosotros queremos contrarrestar y estar capacitados para defender nuestra fe, como lo enseña Judas, ¿qué debemos hacer? Debemos estar edificados sobre nuestra santísima verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Usted no puede enfrentarse a todo lo que está viviendo hoy el mundo. Yo le comparto eso a mis hijos, frente a lo que están viviendo ellos, la ideología de género, el feminismo, lo que dice la palabra en contra de todo eso. ¿Cómo van a contrarrestar todas esas falsas doctrinas, filosofías e ideologías si la palabra de Dios no la conoce, si la palabra de Dios no la estudia? Es que la Biblia dice, ¿sí? ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice, no sé, pero la Biblia lo dice. No, la Biblia dice esto,
La Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y yo lo creo. Por eso no comparto la ideología de género, por eso no comparto las ideologías feministas, por eso no estoy de acuerdo con el aborto, por eso estoy en contra de la apostasía, por eso no comparto el falso evangelio de la prosperidad que se mueve tanto hoy, porque necesitamos tener fundamento, que es la palabra de Dios. Cuarto, debemos mantener una vida de oración en el Espíritu. Judas 20 también lo está diciendo ahí en la segunda parte, orando en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos que nuestras oraciones realmente sean dirigidas por el Espíritu Santo. Y perdón, mi amado, que aquí le hago otra reflexión. No todas las oraciones que usted o yo hagamos están orientadas y dirigidas por el Espíritu Santo. A veces hay oraciones carnales. A veces hay oraciones que usted ni siquiera tiene la convicción de que el Señor lo escuchó dentro de su mente, pero sabemos que Dios siempre nos escucha. Entonces, mis amados, en la misericordia de Dios dice la palabra que Él ya sabe que tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca. Pero nosotros debemos acudir a Él en oración, pero orando en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu entonces? Esto sucede cuando nosotros permitimos que realmente el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, cuando vivimos una vida espiritual. Nosotros tenemos que comprender que si nos ha faltado esa disposición para orar es porque somos seres naturalmente carnales y nuestra carnalidad nos lleva a no querer orar. Así es. Si a usted, por ejemplo, se le dificulta algunas veces orar, le da pereza, usted puede pasar una hora, para no decir mucho, mirando videos en el Facebook, viendo una película, de pronto haciendo diversas actividades y usted dice, tengo que orar, y no siente ese anhelo y paso el día y no oro. De pronto usted dice, no, voy a hacer un programa, voy a levantarme más temprano, unos minutos antes, 10 minutos, media hora antes y voy a orar. Se le hizo tarde, no escuchó el despertador, se levantó pensando en que toca hacer el trabajo, que esto, que aquello, que lo otro. Pasó el día, no oró. Pasaron 8 días y de pronto ora cuando escucha el mensaje o va a la iglesia. Entonces, ¿dónde está la vida de oración que le va a permitir enfrentar esta apostasía que hoy estamos viviendo? Entonces, ¿se le dificulta orar? Sí, esto sucede porque nuestra naturaleza carnal no desea orar. Y aunque el espíritu está dispuesto, la carne es ¿qué? Débil. Así le dijo Jesús al apóstol, al discípulo. Estás dispuesto, pero la carne es débil. Si los discípulos se durmieron en el Getsemaní, cuando Jesús les dijo, acompáñenme a orar. En el último momento en donde Jesús necesitaba tanto apoyo, en ese momento en donde quedó solo con el Padre y Él estaba orando y los discípulos se quedaron dormidos. ¿Qué podemos esperar nosotros de nosotros mismos si no llevamos una vida espiritual? Cuando caminamos con el Espíritu Santo, tendremos el deseo de orar. Y orar no se convertirá en una carga, en una pereza. Ay, es que me toca orar porque mi mamá, mi papá me dicen que oro. Ay, es que me toca orar porque el pastor dice que toca orar. Ay, toca orar porque si no oro me va mal. Hay gente que ya lo convirtió como un amuleto. Si no ora, si sea 5 minutos, ay, que me vaya bien, Dios, que todo. Entonces, si no ora, ya llega por la noche, ay, me fue mal porque no oré. Unas cosas que uno dice, no, es que cuando tenemos una relación con Jesucristo, la vida de oración es un hábito placentero y forma parte de nuestra esencia como cristianos. Entonces nosotros debemos orar, pero motivémonos a que nuestra oración precisamente sea una oración en el Espíritu. Aquí lo está diciendo Judas, porque él sabe que carnalmente nosotros en nuestras fuerzas no podemos vencer los peligros que hoy nos acechan como cristianos. Entonces, orando en el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 nos está diciendo eso. El Espíritu Santo nos anima a orar. Él nos anima a buscar de Dios. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. A veces me encuentro con personas que dicen, es que yo no sé cómo orar, o no sé qué orar, o me pongo a orar y como que se quedan así, ¿qué oro? Por eso necesitamos vivir una vida en el Espíritu para que esa oración fluya en el Espíritu. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra está hablando, mis amados. Necesitamos orar en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tengan en cuenta eso, nuestras oraciones deben ser en el Espíritu. ¿Cómo sobrellevar todo lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en estos tiempos peligrosos? Orando en el Espíritu y manteniéndonos en una vida de oración constante. Quinto, debemos mantener el amor de Dios en medio de nosotros. Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El amor. ¿Por qué el amor? Porque Dios es amor, porque Él nos amó primero, porque nos llama a vivir en amor. Y mire que Judas está diciendo, conservaos en el amor. El amor trae unidad y en el amor se despliegan muchas otras virtudes precisamente que nos hacen ser verdaderos cristianos. Entonces Judas está diciendo, consérvese en el amor de Dios, que es lo que no va a ser un apóstata, que es divisionista. Entonces nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios. Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Conservar el amor de Dios es el ambiente espiritual que debemos retener y proteger. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue, se gastó todo. Cuando se dio cuenta que estaba mal, ¿en quién pensó? En volver a la casa de su padre, así fuera a comer la comida de los cerdos. ¿Y cómo lo recibió su padre? Con los brazos abiertos. Entonces, para sobrevivir, en estos tiempos de apostasía, el lugar más seguro donde podemos estar es el amor de Dios. ¿Brilla el amor de Dios en su vida, mi amado? ¿O sigue viviendo en la oscuridad de su pecado? Eso es algo que nosotros debemos reflexionar. Y sexto y último, como dice mi esposo, acabe, pastor, bueno, ya voy a acabar. Debemos esperar firmemente. ¿Esperar qué? Miremos el versículo 21. Otra vez, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Esperando qué? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuál es esa misericordia del Espíritu Santo a la cual se revela, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a la cual hace referencia a Judas? La venida del Señor, el retorno de Jesucristo. ¿Qué debemos estar entonces nosotros haciendo? ¿Preocupados por construir cosas aquí en la tierra? Sí, mi amado. Mire, yo le digo a mis hijos, sí, hay que estudiar, hay que forjarse un futuro, hay que proyectarse. Nosotros como familia queremos cada día estar mejor, que usted quiere comprar su casa, que usted quiere comprar su carro, estudiar una carrera. Hágalo, mi amado, todo eso es bendición y el Señor nos respalda. Pero ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro interés verdadero? La vida eterna. Jesucristo viene por nosotros y estamos viviendo los tiempos finales. Entonces nosotros debemos conservar en nosotros, en nuestro corazón, esa realidad. Debemos esperar firmemente a Jesucristo. El retorno de Jesús está cerca y esa es nuestra bendita esperanza. Segundo de Tesalonicenses 2:3-4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está haciendo referencia al anticristo. Entonces, mi amado, Jesús viene. Amén. Maranata. Jesús viene. La propagación de la apostasía es una buena señal. No crea que no debemos verlo también por el lado amable. ¿Por qué es una buena señal? Porque resulta que nos está mostrando la inminente venida del Señor, el inminente retorno de Jesucristo. Y eso nos debe llenar ¿de qué? De esperanza. De esperanza, mi amado, de que
veremos a Jesús en las nubes, o si antes nos vamos con Él, bueno, gloria a Dios, pero nuestra esperanza, ¿cuál es? La eternidad en Jesucristo. Entonces, mis amados, tengamos presente estos pequeños y maravillosos principios que nos está enseñando la carta de Judas, de cómo nosotros podemos enfrentar la apostasía y más en estos tiempos difíciles. Tengamos presente que es una exhortación que debemos recordar. Tengamos también presente que debemos reconocer a ese enemigo, reconocer que la apostasía es un enemigo y conocerlo para poderlo confrontar. Debemos edificarnos sobre la fe bíblica, debemos mantener una vida de oración en el Espíritu, debemos mantener el amor de Dios en medio de nosotros y debemos esperar firmemente el retorno de Jesús. Cuando las cosas se pongan más difíciles, mis amados, ya para concluir, cuando las cosas se pongan más tensas, cuando la persecución física, social, psicológica que estamos viviendo aumente, mientras dura todas estas cosas, mientras son más intensas e incomprensibles, nosotros, ¿qué podemos hacer? Debemos reconocer que son señales del pronto retorno de Jesús. Y las cosas se van a poner peores, mi amado, porque es así y así también lo dice la Biblia. Entonces, aún en medio de toda esta persecución, aún en medio de todo esto que estamos viviendo, recordemos que Cristo viene pronto. Amén. Y hagamos frente, enfrentemos con valentía la apostasía, porque a eso nos ha llamado el Señor y a eso nos llama la palabra, a defender nuestra fe. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Gracias por enseñarnos que debemos ser esforzados y valientes para enfrentar la apostasía, porque en Cristo Jesús nosotros somos victoriosos y tú has vencido ya en la cruz, Señor. Pero el engaño de la apostasía se ha infiltrado en la iglesia, el engaño de la apostasía está creciendo cada vez más y más, el engaño de la apostasía está aún atrayendo a los escogidos y muchos siguen desviándose y la sana doctrina se quiere opacar por todas estas falsas creencias, religiones, teologías, ideologías. Señor, ayúdanos, aquellos que hemos tomado la decisión de seguir la sana doctrina, aquellos que hemos tomado la decisión de vivir la sana doctrina, aquellos que hemos tomado la decisión, aún sabiendo lo que dice la palabra, que por causa de Cristo seremos perseguidos, seremos afrentados, seremos rechazados. ¿Por qué? Por realmente seguir a Jesús y vivir la palabra, el evangelio puro, la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a hacer frente a todo ello. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestro caminar, el caminar de nuestros niños, de nuestros hijos, que se están enfrentando a un mundo lleno de ideas y de cosas locas y terribles, Señor, para que sus principios y valores cristianos sean firmes y estén fundamentados en la palabra de Dios y no se desvíen. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para orientar y guiar a nuestros hijos, Señor, para que no se dejen contaminar con lo que el mundo les ofrece y para que no permitan que estas herejías y toda esta apostasía confunda sus corazones y su fe. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, y a hacer frente a la apostasía, a tener el valor de defender nuestra fe, como lo hicieron los apóstoles y como lo hacen muchos creyentes hoy en el mundo, que son perseguidos físicamente, hablando del evangelio que es perseguido y de nuestros hermanos que son perseguidos en diferentes lugares del mundo, Señor. Aquellos que son perseguidos por la ideología que hoy se quiere implementar e imponer, personas que pierden sus trabajos porque no están de acuerdo con ciertas cosas, personas que son relegadas de la misma sociedad o grupos sociales porque no estamos de acuerdo con lo que hoy el mundo está pretendiendo imponernos. Ayúdanos, Señor, porque vendrán tiempos aún más difíciles y necesitamos estar firmes en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque la bendita esperanza es que tú vendrás pronto por nosotros y no nos has dejado solos. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y tu palabra, la Biblia, nos sostiene en nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra, Señor, y esperamos el retorno de tu venida con nuestro gozo total de que sabemos que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga,
Gracias de verdad nuevamente por escucharnos. Por favor, vaya a las enseñanzas anteriores. Propóngase estudiar la palabra, mi amado. Propóngaselo. Mire, hay mucha palabra valiosa en el canal de YouTube Ministerio Vida, Palabra y Fe. Dedíquele tiempo, así sea una vez a la semana, una horita, dedíquele tiempo, busque Ministerio Vida, Palabra y Fe. Voy a escuchar hoy esta enseñanza. Coja un cuadernito, un lápiz, escriba, vuelva a leer el versículo, memorice. Hágalo, mi amado, eso es necesario para que nosotros podamos seguir creciendo. Amén. Gracias a todos los que nos siguen apoyando, a los que siguen fielmente ahí con nosotros, dando su apoyo económico para que sigamos predicando la palabra. Dios les bendiga de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy fraternal de parte de mi esposo, de mi familia. Los amamos en el nombre del Señor y sabemos que seguimos unidos a través de este medio virtual. Dios les bendiga.